Ganga, ya son las horas. Ganga, las horas son. Ganga, ya son las horas. Ganga, las horas son. Hoy vamos a presentar signos que son utilizados para limpiezas. Las limpiezas son importantes porque utilizamos también los embeles o machetes. Estos embeles pueden ser trazados de esta manera para así lograr una limpieza correcta en el encombo del mundele, en el cuerpo del hombre, en el encombo de la muana, en el cuerpo de la mujer o el encombo del guatoco, en el cuerpo del niño. La S de Sarabanda va directamente a Cunalombo, al monte. Los embeles pueden ser trazados de esta manera para así limpiar de acuerdo a la deidad que estamos trabajando con ella. Estas representaciones del Boumba o de los Quintindín que representamos de esta forma para conocimiento de los religiosos. Los embeles siempre pueden ser utilizados. Los Boumba o los Quintindín es lo que ponemos para hacer esta limpieza con el coco y de esta manera implorando a las diferentes deidades de acuerdo a cómo esté trazado los embeles o firmado los embeles, los machetes. La representación de un coco, Bambomela Usa, va a representar también al cuyo lucero. Los embeles pueden ser utilizados para limpiezas. Todos estos signos que aparecen en los embeles, de acuerdo a la deidad, si es un cuadrado, mamá un bu, si es una flecha con una S y 7 rayos Sarabanda, si es un círculo con estrella, representa a mamá chola con Sarabanda, y así fundamentamos los embeles para poder trabajar con ellos en la esquele de Sarabanda. Los embeles utilizados son formas primitivas que han traído los africanos a Cuba y se han mantenido en un tabú para conocimiento de todos los religiosos. Hasta los ganguleros, muchos ganguleros viejos no conocen esta forma de trazo que existen y que se hacen en los embeles. El cuadrado, mamá un boca y buré, el del medio 7 rayos Sarabanda y el del otro lado con el círculo de mamá chola con Sarabanda. Presentamos a los Boumba y a los Quintindín para hacer estos trabajos, que son espíritus que viven en la enganga y que muchos hasta hoy o hasta el otro día no lo conocen, ya que viven los Empungos, los Kisimbi, viven los Quintindín, viven los Dimbamba, los Indimbo, los Quindoque Quilombo, los Enfumbi y todos estos tipos de espíritus que ustedes no han sabido trabajar con ellos porque no lo conocían. Por eso damos estas formas de trabajo para que tengan una idea de cómo pueden trabajar con estas deidades y los diferentes signos del Munanzo Congo, Mundra Praca, Monte tiene Mombala, de Indokin Mayombe. Abrimos una puerta para los conocimientos de las personas. Si trabajamos con Guatariamba, sabemos que lo hacemos con el triángulo. Trabajamos con una ñoca para recoger las cosas malas, la representación de un coco con el signo de Yakin Bungulá. Si trabajamos con las enqueles de Sarabanda, pues hacemos este signo en el propio coco para así limpiar a la persona. Muchas veces es imposible de conocer tantas cosas existentes en esta religión. Yo soy la única persona
que enseña no solo aquí, ahora, al mundo, por medio de las redes sociales, sino que también en Cuba es expresado formas de trabajo y conocimiento que otros no han tenido y se han acogido a estas enseñanzas, a estas patipembas, porque son explicadas de modo entendible para que los ganguleros puedan trabajar con ellas, engrandeciendo así esta religión. Si trabajamos con el cuadrado, sabemos que lo hacemos con Kiburé. Al trabajar con una ñoca, vamos a limpiar el encombo de la persona. Si trabajamos con los embeles, aquí estamos trabajando con 7 rayos zarabanda para limpiar el Munanzo Congo, para limpiar el encombo del Mundele. Según vayamos escalando en esta religión, se nos pone mucho más difícil tener los conocimientos que mantenemos en un orden. No cambiamos signos, porque al cambiar los signos rompemos lo mágico que tienen estos trabajos y estas presentaciones que hacemos alante de todas las personas. Claro que existen muchos más signos que no lo vamos a dar, pero vamos a dar unos cuantos para que puedan al menos limpiar la persona con embele, quitando la letra de justicia, quitando letra de accidente, quitando letra hasta de muerte directamente con la S de Zarabanda, Pacunalombo, Monte, en el cuadrado, aquí Buré, y en el machete de abajo, 7 rayos Zarabanda. Cuando hacemos una S directamente, significa que va a ir directo al monte. Y si hacemos un triángulo, estamos trabajando con Guatareamba, la justicia, San Norberto, el cazador que siempre da en el blanco. Representamos en Coco con un 4 vientos para así limpiar a la persona de letras de justicia, abrir los caminos, quitar la brujería mala que le han echado, o simplemente personas que han recogido malas acciones y que nosotros por medio de estos trazos en el embele machete podemos limpiar. Bueno, esto para las personas va a ser un poco complicado. Sin duda, todo es complicado, pero se puede aprender. Como mismo yo aprendí alguna vez, ustedes pueden hacerlo igual. Van a tener esta oportunidad que no ha tenido nadie y que es única a través del tiempo cuando utilizamos los bohumbas o los quindindín de acuerdo a los trazos que hacemos o lo que queremos hacer. Siempre es bueno tener conocimiento de las presentaciones que hacemos con coco, con los embeles, con los machetes, conocer los signos que enseña el Tataíta Iraca Batalla Mundo, Osvaldo Sesti, y dar este entendimiento que otros no han podido enseñar por falta de conocimiento. Yo solo no he enseñado aquí por estas redes sociales, sino que he enseñado a muchas personas en Cuba, porque soy uno de los ganguleros que conoce los trazos, que explica los trazos tal como me fueron enseñados y le transmito a todos los religiosos este conocimiento que le va a servir en toda su vida como gangulero. Con el embele no solo limpiamos el encombo de la persona, sino hacemos trabajo y presentaciones alante de nuestra enganga para así poder
realizar un trabajo y que los espíritus puedan espiritualmente coger el embele ya con trazo identificado con lo que ellos deben saber hacer. Si es un cuadrado con mamá un bo, si es una flecha con una S, 7 rayos zarabanda, o si es un círculo con estrella, con mamá chola y zarabanda. Si tenemos un trabajo con un coco, sabemos que lo estamos haciendo con el cuyo, y esta forma de pintarlo, trazarlos en embele, va a ser parte muy importante en su trabajo que realicemos. Si hacemos esta S, va directo con zarabanda al monte. Si hacemos este signo, estamos llamando los boumba en un iyaquimbungulá, en un 4 vientos. Si trazamos este enquele de zarabanda, esta estrella de zarabanda, pues estamos invocando a zarabanda directamente con lucero. Estos signos sirven solamente para limpieza de las personas o hacer trabajo de buenas artes para sucular el encombo de las personas o limpiar los monanzos congos tirando el machete en forma de cruz, pasándolo de arriba hacia abajo o de la parte de atrás hacia adelante, rompiendo las acciones que puedan haber hecho algunos espíritus en crisis de enganga que han sido arreados o mandados para nuestro munanzo, y de esta manera vamos a romper todas esas acciones en la representación de las diferentes deidades que aparecen trazadas en los embeles. Si Zarabanda juega un papel importante en la guerra, lo juega también Isasi Sasi 7 rayos. Por eso que el embele pintado con 7 rayos Zarabanda va a jugar un papel importante en cualquier limpieza que usted haga. Si hacemos un boumba o un iyacumbungulá, un 4 vientos, representando así, llamando a estos espíritus que no son infuiri ni son empungo, son boumba o son quintintín, espíritus del monte, de Zarabanda. Si hacemos un triángulo, llamamos a Guatariamba la justicia. Y cuando presentamos estos trabajos, vamos a poder limpiar, sucular el encombo del mundele, de la muana, del guatoco, limpiar el cuerpo del hombre, de la mujer, del niño, y así, utilizando este triángulo, vamos a limpiar letras de justicia. Si pintamos esta firma o trazo de 7 rayos, vamos a poder limpiar el encombo y se va a poder permanecer en los embeles este signo. Si pintamos un boumba, una limpieza con estos espíritus, vamos a pintarle este tipo de signo, el 4 vientos, con lo que ustedes pueden observar. Mantenemos este orden religioso porque así no perdemos lo mágico de los trabajos. No podemos cambiar, tenemos que aprenderlo de memoria, todos estos signos, porque no podemos utilizar una libreta cuando estemos haciendo un trabajo alante de otros ganguleros. Tenemos que regirnos por estos conocimientos, y estos conocimientos aprenderlo de memoria como lo he aprendido yo y como lo han aprendido otros ganguleros mayores que yo, que me han enseñado, y yo he tenido esa oportunidad de conocer lo que otros no han podido conocer por mi labor, por mi seriedad, mantenido por todo este tiempo para llevar a ustedes con orgullo esta religión que ha estado fallando para muchos. Si hacemos una limpieza, lo presentamos de esta manera. En Kele, con Zarabanda, y ya o Boumba y Yaquimbungulá en el 4 vientos. De esta manera, siempre presentamos estas formas primitivas
que van a engrandecer sus conocimientos y van a poder presentar un trabajo alante de cualquier munanzo congo, alante de cualquier religioso, y van las personas a admirar el trabajo que usted hace porque usted está rigiéndose por las leyes que tienen estas reglas congas del palo monte o palo mayombe. No podemos estar inventando donde ya todo está escrito. Por eso, estas representaciones del cuadrado representan a Quibureo, mamá, un bo. Este machete representa 7 rayos zarabanda. Cuando hacemos una ñoca y presentamos esta estrella de zarabanda, vamos a hacer una limpieza presentando a mamá chola con zarabanda. Primero es mamá chola, después zarabanda. Y así mantenemos este orden: 7 rayos zarabanda, mamá chola zarabanda. Tenemos que pintar los mismos signos por las dos caras del machete, una abajo y una arriba. Llamamos los espíritus boumba, llamamos 7 rayos zarabanda, llamamos a mamá chola con zarabanda. No podemos decir zarabanda 7 rayos, tenemos que decir 7 rayos zarabanda. Son cosas que deben aprender, porque primero es el santo, la Santa Bárbara o la Virgen de la Caridad del Cobre, y después viene zarabanda. Mantenemos así estas formas primitivas que vamos a lograr con ellas mejores éxitos. Los espíritus van a saber lo que van a hacer, porque al tener el machete o el embele trazado, el espíritu sabe qué va a hacer. Usted puede limpiar con el machete sin tener necesidad de pintar trazo, pero el espíritu va a estar a ver qué es lo que usted quiere hacer. Y eso va a traer confusión. Por eso tenemos todos estos signos que tienen gran importancia, las reglas congas del palo monte o palo mayombe, abriendo la capacidad de conocimiento, el entendimiento que todos tenemos que tener para así hacer una ensara, una obra, una labor con firmeza para sucular el encombo del mundele, de la muana o del guatoco. ¿Qué nos importa a nosotros que otros no comprendan esta religión? No nos interesa quien lo hace mal. No tiene ningún uso para mí. Si usted lo hace bien o lo hace mal, eso va a ser cuestión de usted. Yo simplemente voy a dar mis conocimientos o parte de mis conocimientos para así engrandecer esta cultura y que los creyentes puedan elaborar cómo se hace en la religión del palo mayombe afro-cuba, no en la religión afro-azteca ni la religión afro-vikinga, nada de eso. Esta es una religión afro-cubana y por lo tanto todos tienen que regirse por estas formas primitivas. Todas las personas, todos los munanzos congo trabajan con estos signos y no hay otro signo para otros munanzos congo. 7 rayos zarabanda es para todo el mundo. 7 rayos es para todo el mundo. Mamachola es para todo el mundo. Tenemos que saber con puros conocimientos cómo es que trabajamos con ellos. Si presentamos una limpieza, lo vamos a presentar de esta manera, con los boumba y los din din din, los espíritus del monte en la S de zarabanda o en el 4 vientos. En la representación del signo de 7 rayos y sasi, cuando hacemos una limpieza, estos signos pueden mantenerse en el embele. Sí, sin duda, es un poco complicado para yo hasta poderlo expresar, pero lo estoy haciendo
de la manera más sencilla y entendible, y creo que es lo suficiente para que ustedes comprendan lo que quiero expresar para engrandecer a la religión y engrandecer a los creyentes para que puedan laborar, trabajar, hacer una obra, una ensara, como es. Sin duda, presentamos en la S de Sarabanda el coco con la representación del enquele de Sarabanda. Presentamos el otro coco en la representación del cuyo, lucero, el cuatro vientos. Y si presentamos esta ñoca, va a estar representada para limpiar el encombo de la persona, y el espíritu va a tomar esta forma y va a ir rodeando el cuerpo del que le hacemos el trabajo, de esta manera, llamando así en la carabela a los boumba. Es como único se llaman ellos. No hay otra forma de llamarlo. No puedes pintar una carabela sencilla. Tienes que llegar a estos conocimientos. Vamos a hablar de los Imbamba, vamos a hablar de los Indimbos, de los Musanga más adelante. Y aquí estamos representando la carabela de los Chinchiricú, que es con un hueso en la cabeza. Todos los espíritus se representan con diferentes carabelas, y no todos los espíritus se representan por igual. Y sabemos ya que existen los Imbamba, los Indimbos, los Musanga, los Quilumbo, que existen muchos espíritus que muchos no saben trabajar con ellos. Que existen los Inganga, existen los Empungos, que existen los Infuiri, los Kisimbi, y todo este tipo de espíritus que viven en la Enganga y que son utilizados de acuerdo a las necesidades que tengan. Existen los espíritus en Quita que mueren violentamente. Existen los espíritus que viven en el monte que llamamos de Inganga. También existen los Empungos, que son divinidades superiores a otros espíritus, al cual solo hacemos el bien con ellas. Estos signos que han estado vetados para todos los religiosos, hoy son enseñados para el conocimiento de ustedes. Si hacemos la S esta de Sarabanda con 9 estrellas, estamos derecho con Cunalombo, con el monte, y a la vez con centella. Si hacemos este enquele de Sarabanda, sabemos que si lo hacemos en el coco o hacemos este yaquín bungular, este cuatro vientos, es para sucular el encombo de la persona. Según vayamos aprendiendo, las cosas se van poniendo más difíciles. Para aprender signos que debemos mantener en nuestra mente para así poder realizar un trabajo verdadero. No cambiamos los signos. Estos signos se han mantenido a través de cientos de años. No inventamos, porque muchos de ustedes les gusta inventar mucho. Y cuando inventa, está rompiendo las acciones que han mantenido estos espíritus por cientos de años, el legado dejado por el africano en Cuba. Es por eso que siempre mantenemos el orden. Por eso decimos y conocemos cuando la persona es un impostor, porque no se está rigiendo por las leyes que mantienen esta religión intactas. No cambiemos lo que enseñamos. Nos mantenemos aprendiendo de los religiosos, de los banguleros en Tambatilanga del tiempo Congo. No podemos inventar en lo que ya está inventado. Y ese es el error que tienen estas nuevas generaciones que quieren cambiar las cosas
y después lo que hacen es un reguero, un sancocho, porque son porfiados, porque son cabeza dura, porque son matagallos, porque son prende tabaco o son echa humo. Y eso incumple estas reglas que se han mantenido intactas por cientos de años. No me venga con cuento de que tu espíritu te dijo nada de esto. No me venga con ese cuento. Esto lo tienen que enseñar como yo, un tataíta, a las personas para que tengan una noción verdadera sobre esta religión. Un ensala maleco de Cunanchila para todos los tataítas, tata, yay, engueyo, y que Sambiampungu cutar en todo un día me da güey. Cuenda cheche, carajo.